Trabajaremos, cocinaremos, serviremos, solo déjanos entrar, suplicaron las hermanas apaches. Antes de sumergirnos en esta historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. El último resplandor del día se perdía tras la cresta de la montaña, dejando el valle envuelto en una penumbra gris donde la nieve se aferraba a las sombras y los pinos se alzaban oscuros e inmóviles. Rowan Pike estaba solo en su cabaña, el sonido constante del acero contra la piedra rompiendo el silencio. Afilaba un cuchillo con movimientos lentos y mecánicos más por costumbre que por necesidad. Vivía apartado en esa parte del territorio de Colorado. 33 años, hombros anchos, un hombre que había sido explorador para patrullas de caballería y domador de caballos en varios ranchos, pero que ya no tenía estómago para disputas ni rencillas de hombres. Su meta ahora era simple: sobrevivir. Cortar leña, mantener el fuego encendido, llegar al final del invierno. Rowan no era un viudo amargado como otros que se escondían del mundo. Su soledad era elegida. Tras años viendo a hombres destruirse por tierras o por orgullo, había aprendido que el silencio valía más que el oro. No tenía familia esperando ni la deseaba. Había levantado su cabaña, cercado sus límites y evitado tanto a soldados como a colonos. El golpe a la puerta lo tomó por sorpresa. Fue seco, apurado, seguido por otro, como si temieran que no respondiera a tiempo. Su mano se congeló sobre el cuchillo y el corazón le dio un vuelco. Nadie solía venir por allí, ni vecinos ni viajeros, salvo que estuvieran perdidos o desesperados. Dejó el cuchillo sobre la mesa y lanzó una mirada al rifle junto a la pared. No lo tomó todavía, no, pero la idea lo rondaba. Otro golpe más fuerte. Rowan cruzó la habitación, sus botas resonando sobre las tablas, cada paso medido. Abrió la puerta y el aire helado entró de golpe trayendo el aroma a pino y nieve. En su porche estaban 3 mujeres. Eran apaches, sus rostros delataban el hambre, sus vestidos estaban rasgados y sucios por la travesía, sus pies desnudos apoyados sobre la madera helada. La mayor, de unos 25 años, estaba al frente. Su cabello negro y largo caía desordenado sobre los hombros con tiras de cuero, aún atadas en algunas trenzas. Su vestido de gamuza estaba roto en las costuras, el escote tan bajo que Rowan vio más de lo que quería, aunque no pudo evitar fijarse. Tenía moretones en los brazos, pero su postura mostraba dignidad. Levantaba el mentón, aunque los labios le temblaran por el frío. A su espalda, la hermana del medio lucía más alerta, calculadora, de unos 22 años. Sus ojos fueron directo al rifle, evaluando si Rowan iría por él. Tenía esa mirada que él conocía bien, alguien acostumbrada a lo peor ya en guardia. La menor se aferraba a ambas, no mayor de 18 o 19. Delgada, descalza, el aliento formándose en nubes. Tenía los ojos grandes, llenos de miedo, pero también de esperanza, suplicando por una oportunidad tras esa puerta. La mayor habló. Su voz era áspera pero firme. Obedecer, trabajar, cocinar, unirnos. Solo déjanos entrar. Rowan se aferró al marco de la puerta. 110 y 3. El peso de sus palabras más que el frío sobre la piel. Había visto familias apaches expulsadas, perseguidas por colonos, y soldados culpadas por cada ataque, fueran responsables o no. Estas 3 tenían esa mirada de quien ha pasado por todo, golpeadas, arrinconadas, pero no rendidas. Pensó rápido. Si las dejaba entrar, necesitarían comida, fuego, refugio. Y los suministros escaseaban. Su presencia podría traer problemas si la noticia llegaba al pueblo. Los colonos odiaban ver rostros apaches, pero si las rechazaba, no sobrevivirían esa noche. Lo sabía tan cierto como la nieve bajo sus pies. Rowan apretó la mandíbula. Su primer impulso fue cerrar la puerta. Había elegido esa vida para evitar los problemas ajenos, y ahora los tenía frente a él, pies descalzos y piel herida. La mayor no volvió a rogar. Simplemente lo miró firme, como desafiándolo a decidir. Un nudo se le formó en el pecho. No era hombre de lástimas. Aprendió hace tiempo que la compasión no alimenta a nadie, pero esto no se trataba de pena.
Se trataba de si podría ver a 3 mujeres morir de frío en su porche, mientras él seguía junto al fuego afilando un cuchillo. El silencio se alargó. Luego lentamente Rowan dio un paso atrás. Asintió brevemente, sin palabras, solo lo justo. La mayor fue la primera en moverse, empujando a sus hermanas adentro. Entraron rápido sus cuerpos delgados, rozándolo, trayendo el olor punzante de frío, cuero y humo. La puerta se cerró tras ellas, el pestillo cayendo en su sitio. Rowan volvió hacia el fuego. Las mujeres se agruparon cerca juntas. Sus ojos recorrían la cabaña escasa, rústica, pero más cálida que la noche exterior. Ninguna habló. Rowan tampoco. El único sonido era el crujir del fuego en la chimenea y el viento soplando suavemente contra las ventanas. Por primera vez en años, Rowan Pike no estaba solo. La cabaña se sentía más pequeña con 4 personas dentro. El aire más denso, aunque el fuego intentaba empujar el calor hacia cada rincón. Rowan regresó a su mesa, el cuchillo y la piedra seguían ahí, pero no los tocó. Observó a las 3 mujeres junto al fuego, sus ojos moviéndose por la habitación, midiendo el espacio, preguntándose si estaban a salvo. La mayor mantenía los hombros erguidos, pero él notó el temblor de sus dedos al extenderlos hacia el calor. Ella había hablado en la puerta, y su presencia imponía. Ella mantenía los hombros erguidos, pero Rowan notó el temblor en sus dedos al extender las manos hacia el fuego. Había sido quien habló en la puerta, y su presencia imponía respeto. La hermana del medio tenía una mirada más cortante. Rowan supuso que era ella quien intentaba tomar el control cuando la mayor flaqueaba, aunque cedía al final. Su hermana dio un paso al frente. La menor se quedó pegada al fuego, frotándose los brazos con las manos, como queriendo devolverles el calor. Rowan se dio cuenta de que ninguna había comido en días. La flacura en sus rostros y el sonido hueco de su respiración lo decían todo. Se levantó, fue hacia un estante y tomó un pequeño costal de frijoles y un trozo de carne salada. Los dejó sobre la mesa con un golpe sordo y señaló la olla colgando sobre el fuego. Comida, dijo sin rodeos. La hermana del medio reaccionó al instante, se adelantó sin vacilar. Alzó la olla, vertió agua de una jarra y comenzó a trabajar. Sus movimientos eran rápidos, precisos, como los de quien sabe sobrevivir con poco. Rowan la observó remover los frijoles en silencio, mientras el aroma del puerco salado empezaba a llenar el ambiente. Aprovechó ese momento para mirarlas con más atención. Las preguntas se amontonaban en su mente, las mismas que cualquiera se haría al ver a 3 mujeres apaches solas en un camino helado. ¿Por qué estaban aquí? ¿De dónde venían? ¿Qué había pasado con los hombres que debieron protegerlas? Rowan no dijo nada, pero pensó en ello. Y sabía que otros también lo harían si veían a estas mujeres a su lado. La mayor lo miró una vez, luego otra, y tras una pausa larga dijo en voz baja: «Caminamos muchos días. Nuestra gente se fue». No explicó si se fue significaba que estaban muertos, dispersos o expulsados. Su inglés era entrecortado, pero claro. Sin lugar. «Vinimos aquí». Rowan dejó que sus palabras flotaran. No pidió más detalles. Sabía lo suficiente sobre las guerras entre colonos y tribus como para entender lo que irse podía significar, y no era hombre de buscar detalles que no se podían cambiar. Miró sus pies enrojecidos por el frío, sin botas ni siquiera mocasines. Eso decía bastante de lo que habían soportado. Cuando los frijoles comenzaron a ablandarse, la hermana del medio sirvió en 4 tazones. Rowan notó cómo ellas dividieron el suyo entre las 3, dejando la porción más grande sin tocar y deslizándola hacia él. Frunció el ceño, la empujó de vuelta y dijo: «De ustedes». Su tono era llano pero firme. La menor lo miró con los ojos abiertos de sorpresa, como si no creyera que un hombre rechazara comida. Dudó antes de comer. Luego inclinó la cabeza y tomó el tazón con ambas manos, sorbiendo como si fuera lo más valioso que había tenido en días. Rowan sintió algo moverse dentro del pecho. No era lástima, sino una presión constante, como una responsabilidad que caía sobre él, quisiera o no. Más tarde, cuando vaciaron los tazones, Rowan tomó una cobija doblada del estante y la arrojó al piso junto al fuego. Las hermanas la extendieron
y se acurrucaron juntas sobre las tablas. Rowan volvió a sentarse en la mesa mirando las llamas, sus pensamientos dando vueltas. Las había dejado entrar por instinto, quizá por decencia, pero ahora se preguntaba qué seguiría. El valle era largo, el invierno duro, y la comida no alcanzaba ni para uno solo. Aún así, no había cerrado con tranca la puerta. Eso significaba algo, y lo sabía. La noche se volvió tranquila. Las hermanas cayeron en un sueño inquieto. La menor soltaba un suspiro entrecortado de vez en cuando. Rowan permaneció despierto un rato más, oyendo el chisporroteo del fuego. Su mente oscilaba entre el silencio que había escogido por años y el peso de 3 vidas ahora bajo su techo. Por primera vez en mucho tiempo se sintió intranquilo. No por miedo, sino porque sabía que el mañana ya no se parecería al ayer. El amanecer llegó despacio. Los primeros rayos se colaban por las rendijas de las contraventanas grises y helados. Esa clase de luz que hace que todo parezca más duro que la noche anterior. Rowan ya estaba despierto, sentado en el borde de la cama que había construido años atrás, botas puestas, camisa abotonada. Escuchaba la respiración pausada desde la chimenea, donde las 3 dormían acurrucadas bajo la manta. Por un momento pensó en lo raro que era oír otra respiración que no fuera la suya. Raro, pero no desagradable. Cuando se levantó, la mayor fue la primera en moverse. Parpadeó, luego se incorporó lentamente, envolviéndose más en la cobija. Su cabello enmarañado caía sobre su rostro, pero sus ojos seguían alertas y firmes. Rowan notó que no lo miraba con miedo, sino con cautela, como esperando ver si cambiaría de opinión respecto a permitirles quedarse. La hermana del medio se levantó después. Sin pedir permiso, fue directo a la mesa y comenzó a reunir lo poco que había para el desayuno. Rowan solía comer pan duro o carne seca por las mañanas, pero ella llenó la olla con agua y echó los últimos granos de maíz seco, removiendo sobre el fuego con movimientos rápidos y precisos. No gastaba palabras, pero sus actos lo decían todo. Querían contribuir. La menor despertó al final temblando al incorporarse. Rowan se fijó de nuevo en sus pies descalzos, la piel agrietada en los talones. Se dio cuenta de que no les había dado calzado, ni siquiera lo había preguntado. Cualquier hombre del pueblo lo habría hecho, ya fuera por desconfianza o por crueldad, pero Rowan había guardado silencio. Ahora entendía la pregunta no dicha que flotaba en el ambiente. ¿Cuánto tiempo podrían quedarse ahí, con solo harapos sobre el cuerpo? Caminó hacia el rincón donde guardaba cosas que ya no usaba: un par de calcetas de lana viejas, unas botas pequeñas que un comerciante ambulante había dejado años atrás. Las colocó junto al fuego sin decir palabra. La menor lo miró sorprendida, y tras una pausa se inclinó para tomarlas. La mayor murmuró algo en apache a sus hermanas, un agradecimiento que no necesitaba traducción. Volvió a mirarlo, y esta vez su expresión tenía otro peso, algo como reconocimiento, tal vez respeto. Mientras comían, los pensamientos de Rowan daban vueltas. Se preguntaba de dónde venían, qué las había dispersado, por qué no había hombres con ellas. La mayor parecía percibir esas dudas. Cuando terminaron de comer, dijo con lentitud: soldados llegaron. También vinieron hombres del asentamiento. Quemaron nuestro hogar. Nos fuimos. Caminamos muchas noches. Levantó el mentón firme. Ahora estamos aquí. Rowan no pidió detalles. Sabía lo que eso implicaba. Redadas, marchas forzadas, muertes. Lo había visto antes cuando era explorador en la frontera. Las mujeres que sobrevivían no tenían nada salvo lo que podían cargar. Su presencia allí no era casualidad. Habían buscado a alguien que no las echara. Más tarde Rowan se puso el abrigo y salió con el hacha al hombro. El aire helado lo mordía, pero necesitaba leña para la estufa. Cortó despacio, el eco del golpe resonando en el valle callado. Al volver con el primer brazo cargado se detuvo de golpe. La menor ya estaba acarreando pedazos pequeños. Sus brazos temblaban, pero su rostro era firme. La del medio estaba en la mesa cosiendo un desgarre en su vestido con hilo de tendón que había sacado de su propia ropa. La mayor, arrodillada junto al fuego, lavaba los tazones con cuidado, como si ese acto tuviera un significado especial. Rowan dejó la leña a un lado y se quedó observando. Un pensamiento se le clavó.
Estas mujeres no habían venido a pedir limosna. Habían venido a quedarse. Esa noche, tras otra cena de frijoles y carne salada bien racionada, Rowan se sentó a la mesa tallando un mango para un martillo roto. La luz del fuego daba calidez a la habitación sombras, danzando sobre los troncos de las paredes. Las hermanas se agruparon hablando bajito en su idioma, pero de vez en cuando la mayor lo miraba. Él lo sentía, su mirada fija en él, midiendo sus silencios, tanteando cuán cerca podía llegar. Rowan pensaba en las preguntas que seguían sin respuesta. ¿Tendrían familia viva? Alguien las estaría buscando. ¿Traerían problemas a su puerta? No las formuló. Ya sabía que a veces las respuestas no importaban tanto. Lo que valía era la decisión frente a él. Podía decirles que se fueran al día siguiente y recuperar su vida de antes, o podía dejar que todo siguiera aceptando el peso que eso implicaba. Al dejar a un lado el cuchillo, notó que la puerta seguía sin tranca. Durante años la cerraba por costumbre cada noche. Esa noche no lo había hecho. Esa era su respuesta, aunque no la hubiera dicho en voz alta. Las mujeres dormían otra vez cerca del fuego, sus cuerpos juntos, para conservar el calor. Rowan se quedó despierto más tiempo, sus pensamientos pesados, pero constantes. El silencio en su cabaña ya no era vacío, y aunque no lo había decidido con palabras, ya lo sabía. No las echaría. Los días siguientes tomaron forma de rutina, una que Rowan nunca había esperado compartir. Cada mañana el fuego ya estaba encendido antes de que él se acercara. La olla llena de agua, la menor acarreando troncos casi del tamaño de ella, como si quisiera demostrar su valor sin decir nada. La del medio se encargaba del fogón, sus manos rápidas, su mirada firme, y Rowan pronto notó que ella lograba rendir un puñado de frijoles o maíz, mucho más que él solo. La mayor se encargaba de lo que quedaba sin hacer, limpiar, remendar, mantener a las otras en pie. Rowan observaba desde un rincón callado. Las decisiones aún le pesaban, aunque ya no pensaba en echarlas. Lo que no habían contado era cuánto habían caminado ni los peligros cruzados antes de llegar a su puerta. Al principio, Rowan pensaba que podrían venir hombres a buscarla, soldados cazadores de recompensas o colonos vengativos. Pero al pasar los días sin rastro de forasteros, entendió que ellas venían de muy lejos. No traían pertenencias ni cobijas, ni herramientas, solo los vestidos rotos en la espalda. Eso le decía que quien las había echado no les dejó nada salvo la vida. Y esa era respuesta suficiente. La confianza no llegó rápido, pero llegó en gestos. Rowan lo notó una mañana cuando la mayor dejó a sus hermanas en la cabaña y lo siguió afuera mientras él trabajaba en el cerco. No dijo nada al principio. Solo caminó lo bastante cerca para que él viera que los moretones ya se le habían desvanecido. Mantenía la espalda erguida, el mismo orgullo de antes, pero ahora lo miraba trabajar con una expresión más curiosa que defensiva. Rowan alzó un poste y lo clavó con golpes firmes. La mayor se detuvo a unos pasos, los brazos cruzados para enfrentar el frío. Tras un largo silencio dijo: «Tú dejas la puerta abierta sin tranca». Rowan hizo una pausa bajando el martillo. «Así es», respondió. Ella asintió levemente, como si comprendiera más de lo que las palabras expresaban. Sus ojos se quedaron en él un momento más antes de volverse hacia la cabaña. Rowan la vio alejarse, el pensamiento pesándole más que el martillo. Ella ya había notado su decisión. Sabía que las había dejado seguras dentro, sin traba ni cerrojo. Esa noche, tras la cena, la menor cayó dormida rápido, hecha ovillo junto al fuego. La del medio se sentó en silencio remendando otra costura. Rowan tallaba de nuevo un mango, el brillo del cuchillo parpadeando bajo la lámpara. La mayor se sentó más cerca, las manos recogidas sobre el regazo. Tras un largo rato sin hablar, se inclinó hacia la mesa y tocó la pieza de madera que él tallaba. «Tú arreglas las cosas», dijo suavemente. Rowan miró su mano reposando sobre el mango a medio hacer. El pecho se le tensó, aunque su voz se mantuvo serena. «Las cosas se rompen, alguien debe arreglarlas». Sus dedos se demoraron sobre la madera, luego rozaron el dorso de su mano. No fue un accidente. Rowan sintió el cambio en su respiración, el silencio de la cabaña se volvió más denso que en años. No se apartó.
La del medio lo notó, pero siguió concentrada en su costura. Entonces Rowan comprendió que ese lazo que crecía entre él y la mayor no era secreto. Al menos por ahora era aceptado. Cuando las mujeres se prepararon para dormir, él se quedó en la mesa. Dejó a un lado el cuchillo, los pensamientos dando vueltas. La pregunta que muchos se harían por qué estas mujeres habían venido con él, por qué confiaban en él, quedó sin voz. Pero la respuesta era clara en sus actos. No les quedaba nada, y él fue el hombre que no las rechazó. Eso bastaba para mantenerlas allí. Antes de acostarse, Rowan caminó hasta la puerta y puso la mano sobre el pestillo. Pensó en el miedo que las había traído hasta su cabaña, en la desesperación en los ojos de la mayor. Pensó en el modo en que su mano había tocado la suya sin dudar. Lentamente dejó caer de nuevo el pestillo, dejando la puerta sin seguro. Por segunda noche consecutiva, Rowan Pike tomó una decisión sin palabras. El silencio ya no era solo suyo. La nieve seguía cubriendo el valle endurecida al amanecer, cuando sus botas crujían al pisar fuera. Los días mantenían el mismo ritmo. El fuego encendido al alba, frijoles o masa estirada en la olla, agua traída del arroyo. Pero ya no era él quien imponía el ritmo. Las hermanas se movían por la cabaña con una especie de orden callado, cada una cumpliendo con tareas sin que se les pidiera. La menor hacía lo más ligero, buscaba leña, barría con un ramo seco de salvia, mientras la del medio cocinaba y atendía el fogón. La mayor vigilaba todo, completando donde hacía falta, y Rowan empezó a notar que siempre elegía las labores más cercanas a él. No les había preguntado sus nombres. Algo que tal vez cualquiera se preguntaría, quiénes eran más allá de la mayor, la del medio, la menor. Una noche, sentado en la mesa con el cuchillo en mano, pensó en ello. Pero al mirarlas comprendió que ellas tampoco habían preguntado el suyo. En su silencio había un acuerdo: los nombres llegarían después, cuando sobrevivir estuviera asegurado. Por ahora importaba la presencia. Aún así, las dudas no dejaban de rondar a Rowan. ¿Tendrían familia viva en algún lugar? Esperaban volver a reunirse con alguien. Pensaban marcharse cuando la nieve se derritiera. La mayor no daba respuestas si no se las pedían, y Rowan no era de los que insistían. Lo que sí notaba era que ya usaban sus cosas como si fueran suyas. La menor tarareaba mientras remendaba una cobija vieja de él. La del medio reacomodaba los frascos de su estante. La mayor se paraba junto a sus herramientas, tocándolas con cuidado, como si intentara conocerlo a través del hierro y la madera. Una tarde, tras pasar el día partiendo troncos y arreglando el corral, Rowan volvió con los hombros duros y las manos maltratadas. La mayor estaba junto al fuego cosiendo el último desgarre de su vestido con el tendón que él le había dado. Cuando se lo puso de nuevo, la prenda estaba entera, ya no se le caía por los hombros. Rowan se sorprendió mirándola. Ella lo notó y por un instante la comisura de su boca se curvó casi como una sonrisa, aunque desapareció pronto. Él se ocupó con sus herramientas, aunque el recuerdo de su mirada lo siguió rondando. No sabía si era gratitud, orgullo o algo más profundo. Esa noche, mientras las hermanas se acomodaban junto al fuego, Rowan tallaba otra vez en la mesa. La mayor cruzó hasta él, esta vez sin dudar, y dejó el vestido remendado sobre la mesa para que lo viera. «Arreglado», dijo su inglés lento pero firme. Rowan asintió. «Lo hiciste bien». Su mano se detuvo un instante sobre la tela, luego rozó la suya al retirarla. El contacto fue breve, pero le recorrió el cuerpo como una corriente inesperada. La miró a los ojos. Ya no había miedo, solo firmeza. La del medio, siempre atenta, levantó la vista desde el fuego observándolos. Pero no dijo nada, solo volvió a su costura. Rowan comprendió que las menores sabían que algo pasaba y no se oponían. Antes de dormir, Rowan revisó la puerta como cada noche. Una vez más dejó el pestillo sin asegurar. Esta vez sorprendió a la mayor observándolo. Ella le dio un leve asentimiento, igual al que le había dado afuera cuando notó su decisión la primera vez. No era un acuerdo hablado, pero Rowan lo sintió tan claro como si lo hubiera dicho en voz alta. No solo les estaba dando refugio, les estaba dando un lugar al que pertenecer. Aquella noche, mientras el fuego se apagaba lentamente,
Rowan permaneció despierto escuchando su respiración. Las preguntas que podrían preocupar a otros, si tenía suficiente comida, si estas mujeres traerían problemas, si los chismes del pueblo correrían, ya no pesaban igual. Lo importante era que el silencio dentro de la cabaña ya no se sentía vacío. El deshielo no había llegado aún. La nieve afuera seguía dura, el viento lo bastante afilado, como para traspasar el abrigo más grueso, pero dentro el ambiente había cambiado. Ya no era solo un refugio contra el frío. Era un lugar donde empezaban a surgir voces en las tardes, donde el arrastre de una silla ya no resonaba en el vacío, donde Rowan sentía el peso de 3 mujeres moviéndose por su vida, como si hubieran estado allí desde hacía mucho más. Aquella mañana Rowan se levantó antes que ellas y se puso las botas. Iba a buscar agua fresca del arroyo, pero al salir, encontró a la mayor ya allí agachada junto al balde, el cabello suelto sobre los hombros. Al verlo, alzó la mirada a la luz pálida del amanecer, marcando las líneas de cansancio en su rostro, pero también una firmeza que no tenía la noche en que llegó. Había hecho su tarea antes que él. Rowan sintió un algo moverse en su interior, no molestia, sino algo parecido al reconocimiento. Ya no era una visita ni alguien a quien proteger. Estaba empezando a cargar parte del peso con él. Más tarde, mientras la del medio cocinaba y la menor barría las cenizas del fogón, Rowan reparaba una bisagra rota del portón. La mayor lo siguió de nuevo parada cerca, sus ojos fijos en sus manos. Entonces comprendió que no solo miraba, estaba aprendiendo. Detuvo su trabajo y le pasó el martillo. Ella dudó un segundo, luego lo tomó. El primer golpe fue torpe, pero al tercero dio justo en el blanco. Lo miró después esperando su reacción. Rowan le dio un solo asentimiento sin más, pero ella sostuvo su mirada un largo momento, como si ese gesto valiera más que las palabras. Las dudas seguían rondando la mente de Rowan. Esperaba ella algo más que refugio. ¿Y sus hermanas? La del medio a menudo lo observaba con recelo, como si analizara cada decisión que tomaba. La menor parecía conforme con seguir, pero la mayor era diferente. Había empezado a buscar su mirada al hablar, a acercarse, a dejar que sus dedos lo rozaran al pasarle una herramienta. Eso dejaba a Rowan tenso a veces, sin saber si alejarse o permitirlo. No había compartido su vida con nadie, en años, y no planeaba volver a hacerlo. Pero ahora cada gesto de ella se sentía intencionado, y la contención de él empezaba a tambalearse. Aquella noche, mientras el viento golpeaba las contraventanas, Rowan estaba en la mesa tallando. La mayor se quedó cerca de él más de lo habitual. Extendió el vestido que había remendado antes, alisándolo con las palmas. Las costuras estaban más cerradas, la tela menos rota, aunque seguía desgastada en algunas partes. Se quedó de pie bajo la luz del fuego, su silueta bien definida. Rowan levantó la vista una vez, luego volvió a fijar la mirada en la madera entre sus manos. Pero la idea no se fue. No era ciego, y ella no ocultaba nada. Cuando la del medio y la menor por fin se acostaron, la mayor se quedó despierta junto al fuego. Rowan permaneció en la mesa sin poder dormir. La cabaña estaba en silencio, salvo por el crujido de los troncos. Al cabo de un rato ella se levantó y caminó hacia él. Se detuvo al otro lado de la mesa, sus dedos sobre la madera que él había estado tallando. «Tú nos quedas», dijo con su inglés entrecortado. No como pregunta, sino como afirmación. La mandíbula de Rowan se tensó. Le sostuvo la mirada. «No las echan». Ella asintió despacio. Su mano se movió rozando sus nudillos. Sintió el calor de ese toque leve pero firme, y algo dentro de él cedió. Se puso de pie la silla, crujiendo contra la madera. Por un momento solo se miraron, el silencio denso, el aire cargado. Luego dio un paso hacia ella y ella no se alejó. Su mano se alzó dudando antes de apoyarse suavemente en su brazo. Ella ladeó la cabeza, apenas los labios entreabiertos, y Rowan se inclinó. Su primer beso no fue apresurado. Fue lento, casi inseguro, pero cargado con el peso de todo lo que nunca dijeron. Al separarse, ninguno habló. Ella puso una mano firme sobre su pecho, luego regresó hacia el fuego. Se acostó junto a sus hermanas, dejando a Rowan de pie, junto a la mesa, la mano aún vibrando por el contacto. Volvió a sentarse mirando las llamas.
Las preguntas que cualquiera podría hacerse. ¿Qué quería ella de él? ¿Qué sentía él por ella? ¿Era compasión o algo más? Solo él se respondía. Sabía que no era lástima. Era la atracción lenta profunda de dos almas que habían decidido no alejarse. Aquella noche, Rowan dejó la puerta sin tranca una vez más. Y por primera vez no se preguntó si era la decisión correcta. A la mañana siguiente de su primer beso no se dijo nada. Rowan se levantó temprano, se puso las botas y salió al aire frágil del amanecer. Partió leña más despacio de lo habitual con la mente dando vueltas a lo que había ocurrido entre ellos. No lo había previsto, pero tampoco lo detuvo. Aún sentía el peso de sus labios, la presión de su mano sobre el pecho. Se sentía a la vez alterado y firme por ello. Al regresar a la cabaña, la mayor estaba junto al fuego, como si la noche anterior no hubiera existido. Revolvía la olla con el rostro sereno y los movimientos seguros. No lo miró al principio, pero al ofrecerle un cuenco sus dedos rozaron los de él con intención. Y sus ojos se encontraron lo justo para dejar claro que no lo había olvidado. La hermana del medio también lo notó. Su mirada era aguda, persistente, como si evaluara si lo que veía era confianza o peligro. No dijo nada, pero Rowan sentía su atención vigilante. La más joven, sin darse cuenta o sin querer hacerlo, tarareaba suavemente mientras doblaba una manta. Su pequeña sonrisa daba calidez al ambiente. Ese día Rowan trabajó el corral con la mayor. Le pasó herramientas, le mostró cómo afirmar un poste, cómo hacer un nudo que resistiera. Ella prestaba atención, lo intentaba por su cuenta, y cuando lo lograba lo miraba esperando. Rowan solo asintió. Ella sonrió levemente. Una sonrisa que él nunca le había visto antes, discreta pero llena de vida. Le impactó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Ya por la tarde la hermana del medio se unió a ellos trayendo agua y observando mientras trabajaban juntos. Su silencio tenía un peso de juicio. Rowan entendía su recelo. Ella necesitaba pruebas de que su interés por la hermana mayor no era el mismo tipo de deseo del que habían huido. No la culpaba. Mantuvo sus movimientos con cuidado, su contacto medido, dejando ver que en él no había fuerza bruta, solo constancia. Esa noche, tras la cena, la cabaña volvió a llenarse de silencio. La más joven se quedó dormida, primero acurrucada junto al fuego. La del medio cosía parches en su falda con la mirada levantándose de vez en cuando hacia Rowan y su hermana mayor. Esta última se sentó más cerca de lo habitual, su hombro casi tocando el de él. La luz del fuego delineaba el contorno de su rostro, las líneas de su figura bajo el vestido remendado. Rowan mantenía los ojos en las llamas, pero la presencia de ella lo envolvía como un peso. Tras un largo silencio, ella se inclinó un poco con voz baja. «Tú solo mucho tiempo». Rowan asintió una vez. «Sí, ahora no solo». Sus palabras eran simples, pero el tono decía más. Le estaba diciendo que había elegido quedarse, que lo que había comenzado entre ellos no fue casualidad, sino una decisión. La mano de Rowan descansaba sobre su rodilla. Ella colocó su mano sobre la de él, ligera pero decidida. Él no se apartó. La hermana del medio que cosía disminuyó el ritmo hasta detenerse por completo. Rowan notó su mirada fija en ellos, pero luego de unos segundos bajó los ojos y volvió a su costura. No fue una aprobación clara, pero sí una forma de no oponerse. Y eso por sí solo era una aceptación. Más tarde, cuando las demás se acostaron, Rowan se quedó un rato más junto a la mesa. La mayor también permaneció de pie, en la luz tenue del fuego menguante. Lo miró durante un buen rato antes de acercarse. Su mano se alzó y rozó su rostro áspero por la barba del día. Rowan sostuvo su muñeca con suavidad sin apartarla. Su respiración se volvió más profunda. Y esta vez, cuando se inclinó hacia ella, el beso no fue titubeante. Fue más largo, más seguro, cargado con todo el control que hasta entonces los había contenido. Al separarse, ella apoyó brevemente la frente en su pecho antes de apartarse. Regresó junto a sus hermanas, acostándose junto a ellas. Rowan permaneció de pie, su corazón firme, pero cargado con una emoción nueva.
Las preguntas que cualquiera se haría si los observara desde fuera. Las hermanas aprobaban este lazo. El silencio de Rowan era sinceridad o evasión. De verdad ella quería quedarse. Fueron respondidas en pequeños gestos. La mirada cautelosa de la hermana del medio se había suavizado. La menor no mostró temor, y la mayor lo había elegido con sus propias manos, con sus ojos, con su beso. Rowan se acostó finalmente mientras las brasas se apagaban poco a poco. Volvió a dejar la puerta sin tranca no por costumbre, sino porque la cabaña ya no era solo suya. El deshielo aún no llegaba, pero la nieve comenzaba a ceder en las orillas del arroyo. Manchas oscuras de tierra asomaban donde la corriente empujaba contra las riberas. Rowan lo notó esa mañana apoyado en su hacha mientras observaba el agua moverse con más fuerza que en semanas. Sabía lo que significaba. La parte más dura del invierno estaba cambiando y pronto el valle sería distinto. Las mujeres también lo notarían y se preguntó si cuando el pasado volviera a abrirse, ellas decidirían marcharse. Esa duda lo acompañaba incluso cuando bajó el hacha sobre el tronco, el golpe resonando en el aire quieto. Dentro las hermanas habían afianzado su sitio. La menor ya no se aferraba con tanta fuerza a sus hermanas mayores. Cargaba leña y agua sin que se lo pidieran. Canturreaba mientras trabajaba con los pies, ahora protegidos por las botas que Rowan le había dado. La del medio había convertido sus escasas reservas de harina y maíz en comidas que se estiraban más allá de lo que Rowan creía posible. Se sorprendió al darse cuenta de que ahora comía mejor que antes. Comido en años viviendo solo. La mayor se movía entre todas observando, guiando y casi siempre permaneciendo cerca de Rowan. Su presencia se sentía incluso en el silencio. Aquella noche, después de la cena, Rowan estaba en la mesa tallando otra vez. La mayor se quedó a su lado, sus hombros rozándose. De vez en cuando su mano descansaba sobre la mesa tan cerca de la de él, que podía sentir el calor de su piel. La hermana del medio cosía tranquila junto al fuego. La más joven ya dormía con la cabeza apoyada en una manta doblada. La lámpara alumbraba poco las sombras alargadas contra las paredes. Rowan terminó el trozo de madera en sus manos y lo dejó a un lado. La mayor lo tomó. Lo examinó con cuidado sus dedos, rozándolos de él de nuevo. Alzó la mirada con los ojos fijos, y Rowan notó cómo el aire cambiaba. Ella se levantó en silencio y caminó hacia su cama en lugar de acercarse al fuego. Se quedó ahí unos segundos esperando su mano tocando apenas el borde de la cobija. No exigía, pero tampoco vacilaba. Ya había tomado su decisión. Rowan se incorporó despacio con el pecho apretado. Miró hacia la hermana del medio. Ella le devolvió la mirada con expresión reservada, pero no dijo nada. Bajó la vista a su costura, aunque ya no movía las manos. Rowan entendió. Aquello era entre él y la mayor. Cruzó la cabaña cada paso intencionado. Ella lo esperaba con el rostro erguido, el cabello suelto, su silueta dibujada por la luz tenue de la lámpara. Rowan se detuvo cerca, levantó la mano para tocarle el brazo y luego la mejilla. Ella se inclinó hacia su caricia cerrando los ojos un instante antes de volver a mirarlo. Cuando sus labios se unieron fue distinto que antes, sin dudas con certeza. Su mano se aferró al pecho de su camisa acercándolo más. Él la rodeó por la cintura, sintiendo las curvas de su cuerpo a través de la tela liviana. El beso se hizo profundo, cargando el silencio de todas esas noches de espera. Al separarse, ella apoyó la frente en su pecho. Él la sostuvo así un momento largo, antes de guiarla con cuidado hacia la cama. El fuego crepitaba suave, la lámpara apenas brillando. Los ojos de la hermana del medio titilaban en las sombras, pero su silencio era firme. Rowan y la mayor se acostaron juntos sin prisa, sin brusquedad. Cada caricia tenía intención, era contenida, ganada tras semanas de contención. Cuando al fin descansaron su cabeza en el hombro de él, Rowan sintió una calma que no conocía desde hacía años. Las dudas que podrían haber existido para quienes observaran. Si sus hermanas se opondrían, si el silencio de Rowan escondía algo egoísta, si la mayor lo había elegido de verdad, se respondieron esa noche. Las hermanas vieron y no dijeron nada. La mayor había dejado clara su decisión y Rowan la había recibido entre sus brazos, no con urgencia, sino con la firmeza de un hombre dispuesto a conservarla a su lado.
Cuando el alba se coló entre las rendijas de las contraventanas, Rowan despertó con ella aún junto a él, su mano sobre el pecho de él, su respiración pausada y tranquila. Miró hacia el fuego y vio que la hermana del medio también dormía. La costura quedó olvidada en su regazo. La menor se movió bajo la manta, pero solo cambió de lado. La cabaña guardaba un silencio distinto al que Rowan había conocido. No era ausencia, era plenitud. Se levantó con cuidado, calzó sus botas y salió al amanecer grisáceo. El deshielo apenas comenzaba, pero por primera vez en años no pensaba en cómo sobrevivir solo. Pensaba en lo que implicaba tener a quienes se quedarían cuando la nieve se disipara. Para cuando el deshielo fue completo, el valle había cambiado. El arroyo rebosaba con la nieve derretida. El lodo cubría los bordes del cercado y las aves regresaban a los pinos. Dentro de la cabaña también había cambiado la vida. Donde antes reinaba el chasquido solitario del fuego, ahora se oía el murmullo del trabajo. Voces suaves, y de vez en cuando la risa escasa de la hermana menor, cuando Rowan decía algo en su manera torpe y seca que sin querer le resultaba divertido. Rowan pasaba las mañanas remendando herramientas, arreglando postes de cerca y atendiendo el corral. La mayor solía trabajar junto a él. Sus manos ya no temblaban al alzar un martillo o sujetar una cuerda. Se había vuelto más fuerte, más firme, y Rowan lo veía cada día. No había pedido una compañera, pero la tenía ahora firme a su lado sin necesidad de que se lo pidieran. La hermana del medio mantenía la cabaña ordenada, transformando retazos en ropa nueva, hirviendo caldos que alcanzaban más de lo que Rowan creía posible. La menor, antes temerosa, ahora cargaba cubetas de agua, sin que nadie se lo pidiera. Tarareaba mientras trabajaba con las mejillas más vivas que al llegar. Rowan, por costumbre, observaba en silencio desde los rincones. Se sorprendía pensando en lo natural que se veía todo, en cómo la cabaña dejó de ser su refugio solitario para volverse algo más amplio, un hogar. Pensó que quizá otros se preguntarían qué pasaría en primavera. ¿Se irían? ¿Vendría alguien a buscarlas? La respuesta era clara ya. Las mujeres habían comenzado a llamar a la cabaña hogar, en su idioma. Una palabra que Rowan no conocía pero entendía al oírla. No esperaban otro lugar. Ya habían escogido este. Una noche, mientras el fuego se consumía lento, la mayor se sentó junto a Rowan, su mano descansando sobre la rodilla de él, como si siempre hubiera estado allí. Ella nunca hablaba mucho de lo que compartían, pero sus gestos no dejaban dudas. Esa noche, por fin lo dijo. «Nos quedamos», dijo simplemente con la voz firme. «Contigo», Rowan asintió. No era un hombre de muchas palabras, pero su silencio decía más que 1000 frases. Cubrió la mano de ella con la suya y la dejó allí como su manera de responder. La hermana del medio, quien por tanto tiempo lo había observado con recelo, levantó la vista de su costura. Sus ojos se cruzaron con los de él por un instante. Luego ella también asintió levemente. Había visto lo suficiente para saber que no había hecho daño a su hermana mayor, que no la había obligado, que no les había fallado. La más joven aplaudió suavemente con una sonrisa como si también comprendiera. Entonces Rowan se levantó y cruzó hasta la esquina donde había estado trabajando en secreto durante días. Levantó una tabla de cuna, la había tallado con madera de enebro alisada con cuidado, con correas de cuero ya cortadas y listas. La colocó junto a la pared cerca del fogón. Las hermanas voltearon a mirar. Sus expresiones pasaron de la sorpresa a una calidez silenciosa. Rowan no explicó nada, pero todas entendieron que no se trataba solo de un refugio para pasar el invierno. Se trataba de un mañana. Esa noche Rowan y la hermana mayor se unieron nuevamente sin vacilación sino con certeza. En sus ojos ya no solo veía el instinto de sobrevivir. Veía decisión. Veía pertenencia. Para cuando llegó la primavera la cabaña rebosaba de vida. La puerta permanecía sin tranca no por descuido, sino porque ya no había nada que temer afuera. El humo salía constante de la chimenea. Las voces se oían en el patio, y aquel hombre solitario vivía ahora sus días acompañado. Las preguntas que antes podrían haber rondado ya no existían. Las mujeres no estaban de paso, se quedaban.
Rowan no las había acogido por lástima. Las había aceptado como familia. El lazo con la hermana mayor no fue un accidente ni un impulso pasajero. Se forjó en semanas de silencios compartidos, de confianza ganada y de trabajo codo a codo. Hasta la mirada desconfiada de la hermana del medio se había suavizado. La menor ya no parecía asustada. Una mañana Clara Rowan salió al exterior con la mayor a su lado. El aire fresco olía a tierra mojada y a pino. La mano de ella se entrelazó con la suya y él no la soltó. Detrás de ellos las hermanas trabajaban dentro y la risa se escapaba por la ventana abierta. Rowan Pike había construido una cabaña para vivir solo, pero ahora sin haberlo planeado había construido un hogar. Y en ese hogar por primera vez en años, ya no era un hombre resistiendo al frío. Era un hombre con familia y sabía que ellas no se irían.